buena, se nota que han estudiado la palabra de Dios. El séptimo libro de la Biblia es el libro de los jueces. Y ahora sí los invito a que toman un pasaje allá muy bonito. En el capítulo 6. Y voy a tomar solamente 2 versículos en esta mañana. Como ya has descansado, te invito nuevamente a que te pongas de pie para tomar lectura de la palabra. Y dice, ¿listo? ¿Ya todos lo tienen? Libro de los Jueces, capítulo 6, lo leeré en la versión 60, la cotidiana, la normalita. Dice, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hay algo hermoso en esta mañana y le he colocado el título o el título que he colocado es ¿seré yo? Wow, ¿seré yo? Ese es el título, así es facilito, pero no estamos basados en Isaías, sino en Jueces. Para conocer un poquito la historia de este momento y conocer un poco la historia de Gedeón, quiero que conozcamos un poquito sobre el libro de los Jueces. ¿Quién escribió los Jueces? Mi hermano Orlando no está, que es el que siempre nos da ese tipo de información. ¿Quién escribiría los Jueces? Primero que todo, y le quiero decir que muchos autores bueno, hay que analizar algo. ¿Uno puede hacer lo malo fuera de los ojos de Jehová? No. Pero para tú hacer algo malo, se tiene que haber presentado Jehová. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Israel era un pueblo escogido. Ellos conocían lo bueno. Pero ocurrió una cosa, que ellos se estaban desviando de lo que habían conocido. Tú le dices a un borracho, ¿tomar es malo? ¿Qué te va a decir? No. Dile a un ladrón, ¿cuál es su profesión? Y para él es su trabajo. ¿Por qué? Porque habita en eso. Habita constantemente. Sabe que le puede hacer daño a otros, pero es su trabajo. Es su trabajo y de eso subsiste. Para él es su forma de ingreso y su forma de vivir. Y para él posiblemente será un trabajo más. Y es la forma de subsistir. Pero eso, cuando tú empiezas a conocer la vida de Dios, el caminar con Dios, eso hace como un muro de separación y empiezas a decir, bueno, eso ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. Eso ya no lo hago porque no le agrada a Dios. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía hacer lo bueno, pero no le gustaba hacerlo. No le gustaba hacerlo. Por eso, cuando hace la introducción aquí dice, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero los ojos de Jehová no eran los mismos ojos de otro Dios que se llamaba Baal.
No. Y para Baal era bueno. Lo que quiero decir es que el punto de vista que se toma el texto aquí es de personas que sabían conocer la verdad y no la hacían. Eso es lo que nos está empezando a mostrar inicialmente este texto. ¿Y sabes qué más allá de eso? Que por haber hecho lo malo, hubo un pueblo que se llamaba Madián, el cual fueron atormentados por 7 años. ¿Ustedes saben de dónde venían los madianitas? Quiero que leas Génesis 25, 1:6, el capítulo 1 y verso 2. Génesis 25, y ahí tú vas a encontrar algo hermoso. ¿De dónde venían los madianitas? Inicialmente, para que tú comprendas esto, tienes que saber que el pueblo de Israel, ¿cuál era su padre? Mi padre es Abraham. Ese era el padre de Abraham, el pueblo de Israel. ¿Y qué le dice en Génesis capítulo 25, mi hermana Esther? Génesis capítulo 25, verso 1 y 2. Génesis capítulo 25. Abraham tomó a otra mujer, otra muy aparte que no era Sara. ¿Por qué pasaba con Sara? Sara ya se había muerto. Sara se había muerto. Y entre los hijos de Abraham hay alguien que se llamaba Medán y Madián. Siquén, José, Medán, Madián, Isaac y Sua. Los Madián era el padre de los madianitas, o sea que eran familia. Ay, ¿cómo así que la familia no aprieta? Y aquí vemos algo distinto. Los madianitas eran hijos de Abraham y los israelitas eran hijos de Abraham. Pero eran de diferente mujer, porque Sara había muerto y Abraham aún era joven y vigoroso. A la edad de 120 años más o menos que murió, él se sentía todavía joven, un chacho, un conquistador. ¿Cómo iba a poder perder tan grandes bendiciones para la tierra? Y tomó otra mujer. Y de ahí salió Madián. Madián tiene un hermoso nombre que significa, los madianitas significa contienda, pleito y rencilla. Ese es el significado de madianita. ¡Wow! Qué bonito nombre, ¿no? ¿Alguna vez te ha preguntado qué significa tu nombre? Pues yo creo que sería bueno averiguarlo. Estos madianitas, estos mismos hermanos, Jehová le permitió que oprimieran al pueblo de Israel. Wow. ¿Y por qué lo oprimían? Porque Israel, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacía. No lo hacía. Y ahí es cuando nosotros podemos analizar cómo está nuestra vida en nuestro interior. ¿Qué tanto nosotros conocemos de lo que es Dios? De las maravillas que Dios da en nuestras vidas y que tanto lo obedecemos. Simplemente hago esto. Y el resultado, esa era la consecuencia de que Israel no obedeciera la palabra. Pero esa consecuencia trajo un resultado. Y es que ellos tenían que durar 7 años prácticamente que un pueblo los esclavizaba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Prácticamente mi familia está murmurando de mí, mi familia está criticando de mí, mi familia no le soy contento con nada, entonces voy a hacer algo. Me voy a ir hacia las cavernas, hacia las montañas y voy a hacer allá unas cuevas, porque ocurre que yo no tengo la capacidad de enfrentar a mi familia. No la tengo. ¿Y sabes por qué no la tengo? Porque sé que no estoy actuando correctamente. No la tiene. Y el pueblo de Israel, en vez de enfrentarlo, sabía que tenía el Dios poderoso, el Dios de guerra. Lo único que hizo fue, vamos a las colinas, vamos a las montañas, hagamos
cavernas y cuevas. ¿Sabes? Aquí el texto de cavernas y cuevas es bien llamativo, porque este cavernas y cuevas va enfatizado un poco a la actitud de la persona. En otras palabras, se le estaba creando traumas a los israelitas. Ellos ya no se veían capaces de nada, ¿no? Ellos ya tenían un problema de autoestima. ¿Dónde está el Dios de Israel, el que lo sacó con brazo fuerte de Egipto? Ahora les tocaba irse a hacer casas en las cavernas y en las cuevas. No tenían autoestima. Habían perdido el valor. Es más, dice más adelante que cuando ellos llegaban y sembraban, regaban el trigo en la tierra, venían los madianitas con una gran cantidad de camellos y ¿sabe lo que hacían? Destruían lo sembrado. Si ellos habían alcanzado a cosechar algo, ellos llegaban y cogían lo cosechado porque era gran multitud y ellos solamente vivían con la cabeza abajo. Con la cabeza abajo. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido problemas en la vida y esos problemas muchas veces los hayan de hecho decir, uy, ya no puedo más. Siempre me dan aquí, duro. ¿Cómo levantar la cabeza cuando salgo de uno y me meto en otro? ¿Cómo sacar la cabeza adelante cuando veo que las cosas no tienen solución? ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso era lo que le pasaba. Inicialmente, los madianitas lo que les quitaron primero fue su seguridad, su confianza en su Dios. Segundo, le quitaron sus cosechas. Y dice aquí en el verso, en el Josué 6, verso, ya te digo en dónde, que se me pierde. Verso 3. Cuando sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente sobre ellos. Subían y los atacaban. Era en el momento de la siembra. Nunca los atacaban cuando ellos se quedaban quietos. ¿Ah? Era en el momento que ellos veían que ya tenían una buena semilla y la semilla podía dar buen fruto. Cuando ya llegaba y empezaba a surgir, cuando decían, uff, vamos a triunfar, vamos a tener con qué comer esta cosecha. Era que subían los madianitas, que eran sus hijos, los amalecitas, que eran una cultura cercana a ellos y que lo único que hacían era idolatría, y los hijos de Oriente, que eran otro extremo más lejano. Querían acabar con el pueblo de Israel, totalmente destruirlos. Y dime una cosa, si tú no comes, ¿cómo subsiste? Si tú no tienes con qué echarle a la olla, ¿qué tienes que hacer? Hace alrededor de unos 10 años vimos cómo un país no tenía que echarle a la olla de comer. ¿Y qué fue lo que hizo? Salió de su país. Salieron de su país. No tenían cómo. Con lo que antes hacían un mercado para un mes, en ese momento podían comprar una libra de harina, un huevo o una libra de arroz. ¿Para cuánto le duraba eso? Para un día. ¿Qué tiene que hacer la gente en el momento de desesperación cuando ve a sus hijos que le dicen, papi, tengo hambre? Y tú miras, y en ese entonces no se manejaba la money, se manejaban los embrios. Y tú miras, ¿y tus gallinas? Ni tenías, porque ¿qué le echas a las gallinas? Y miras, ¿y los embrios? Secos, acababan de pasar los amalecitas y se habían destruido todo. ¿Tú qué haces como padre de familia? Ellos hicieron algo. Salieron de su tierra, los venezolanos salieron de su tierra, ¿a qué? A buscar y a subsistir. Ya no era la nación próspera de un tiempo, ya no era la nación provechosa, ya no era el gran imperio de Sudamérica, no, ya no había con qué comer. Y si tú no tienes que echarle a la olla, tú como padre de familia haces todo lo posible porque tus hijos no pasen la noche sin comer. Es más, muchas veces
Habrás tenido que decir, solamente queda esto. Trabajé todo el día, pero mi hijo tiene hambre. Dele al muchacho. Dele al muchacho. ¿Por qué? Porque tu prioridad es tu familia. Esta era la situación que se vivía en Israel en ese momento. Los israelitas eran muy poquito y tenían que estar escondidos totalmente, porque sabía que si veían ver las cosechas, pues iban y las iban a destruir. Y ocurrió algo, como en toda historia del pueblo de Israel, siempre Dios va a utilizar a una persona, a un hombre. Y aquí vamos a hablar directamente de este hombre, Gedeón. Un hombre que iba a hacer algo distinto. Un hombre que Dios se le iba a presentar y lo más gracioso es que como lo narra el escritor, hace pensar que ni Gedeón se dio cuenta que estaba hablando con un ángel de Dios. Lo hace pensar en ese momento. Y vamos a ver un hombre que tiene un sinnúmero de consecuencias de la guerra. El hombre con su autoestima baja, que él no podía hacer nada. Este hombre nos dice el llamamiento. Era un hombre que va, y voy a tomar este texto aquí un poquito, y los voy a invitar a leer el verso 7. Y le invito a mi hermana Zuli que nos lea el verso 7, a mi hermana Nancy el verso 8, verso 7 y verso 8. De Josué 6, Josué 6, verso 7 y verso 8. Jueces 6, verso 8, verso 7. Perdón, jueces, no Josué, sino jueces, perdón. Yo sí dije, ¿dónde están leyendo? Jueces capítulo 6, verso 7. Wow, wow, mira esto que va a pasar aquí. Sabíamos que el pueblo de Israel estaba en la mala. No tenían ni para comer. Y entonces, ¿qué hace el pueblo qué haces tú cuando te sientes oprimido y las cosas no están bien? ¿Qué es lo que tú haces? Tú clamas a Dios. Simplemente como eso. Tú clamas a Dios. Ante ti no hay más alternativa. Puedes haber sido la persona más infiel delante de Dios, la más pecadora. Y muchas veces hasta creer que no existe Dios. Pero cuando me acuerdo que hubo una película en estos días que me vi, que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, la vi en la mitad. Y iban en un avión. Y estaban en el avión y de un momento a otro vino el arrebatamiento y se fueron todos. El piloto, pues todos no, una parte. El piloto se fue y quedó el auxiliar de vuelo. Y en la gente que estaba ahí decía, hubo una persona que decía, yo no creo en Dios, pero si Dios me libra en este momento voy a creerle. O sea, no creo, pero sí creo. Hay personas que en el último momento, aunque digan es que Dios no existe, en ese momento buscan la esperanza que pueden otorgar vivir nuevamente. Buscan esa esperanza, buscan esa alternativa. Y para muchos, buscar a Dios es la última alternativa, no la primera. Uno generalmente no la busca cuando las cosas empiezan a salir mal, sino cuando las cosas están re mal, re mal, re mal. Tú no lo buscas cuando dices, Señor, voy a ir al médico, sino lo buscas cuando dicen, Señor, tiene cáncer.
Ay, ahí sí lo busco. ¿Por qué? Porque las vainas están pésimas, graves. Y ese es y eso no es de ahorita, eso es siempre. Y el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Cuando vio que los medianitas le tenían la pierna en la nuca, pues ellos simplemente dijeron: Señor, acordémonos que hay un Dios verdadero, vamos y acudamos a él. Pero Jehová mandó un profeta, pero el profeta no era el llamado, ni era el enviado. El profeta simplemente fue el mensajero que les dijo: Jehová mandará a alguien. Yo los saqué de Egipto, yo los liberté. El profeta no tomó la dirección. ¿Por qué? Porque ya había una persona escogida para realizar ese trabajo. Ya había una persona designada para esa labor. Y entonces, ¿qué hace el profeta? Simplemente anuncia un mensaje. En otras palabras, el profeta podía haber sido un predicador que dio la palabra. Y muchos dijeron: uy, sí, Señor, tú mandarás. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy. Pero el que puede estar llamado está ahí, sentado alrededor escuchando ese llamado. Pasa algo, que en el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, el cual era de Joás, Abimesec, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Aquí ya empieza a introducirse Gedeón. Pero hay una característica que quiero que tomen en cuenta: que él estaba sacudiendo trigo. ¿Qué es sacudir trigo, en otras palabras? ¿O cómo se hace sacudir trigo? Es separar el grano de la paja. Eso es sacudir el trigo. Tú llegas y lo poquito que pudo sembrar, lo poquito que le dejaron cosechar, él coge el trigo, lo coloca en una zaranda y lo empieza a lanzar al aire para que la brisa se lo lleve. Este oficio se hacía en campo abierto. Pero ocurre una cosa: Gedeón lo estaba haciendo en un lagar. Y el lagar no era un campo abierto. El lagar es un depósito en el cual se pisaba la uva para producir vino. Era un estanque, por así decirlo, era una parte baja. Se echaba la uva en ese lugar y tenía que estar cerrado para que el vino o el producido de la uva no se saliera. No se recomendaba estar al aire libre el lagar porque podía contaminarse. Tenía que estar cerrado. Entonces miremos lo que está pasando en este momento. Gedeón está alzando, está limpiando el trigo en un lugar donde no hay aire. Está haciéndolo en un lagar. ¿Por qué? Por miedo. Porque tenía miedo. Porque no tenía una autoestima. Su vida estaba a falta de carácter. Su vida le hacía esconderse. ¿Por qué? Porque ya habían unos hombres que si lo veían, le quitaban el trigo y su producido. ¿Y qué iba a llevar a la casa? Esas eran las circunstancias que estaba viviendo en ese momento Israel. Ese es el contexto en el cual Dios llama a Gedeón. No era motivo suficiente para Gedeón tuviera problemas de personalidad. Aquí a veces nos dicen: hermanita, Dios la bendiga, pero su falda está como larga, como corta, y ya tenemos problemas de personalidad. Uy, hermanita, hoy vino bonita. ¿Cómo así? Las otras veces venía fea. Y ya nos sentamos a llorar y decimos: Señor, quita de mí esta carga. Cuando Dios nos provee todos los días para los alimentos. ¿Sabes? Cuando yo empecé a buscar esto, y cuando el ángel de Jehová aparece a Gedeón, le dice dos palabras. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Uy, ¿cómo lo llama?
¿Cómo lo llama aquel que ni siquiera puede, no puede separar el trigo de la paja al aire libre porque le da miedo? Y lo llama varón esforzado y valiente. Uy, ¿qué diría en ese momento? Y cuando tú sigues el relato, por eso digo, el autor muestra como si Gedeón en este momento, una persona se le paró ahí a hablar nomás. Él no va a entender en este momento que está hablando con el ángel de Jehová. Él simplemente va a estar ahí escuchándolo. Hey, varón esforzado y valiente, mírenlo a él. Y yo aquí escondido en este lagar donde soplo a ver que la paja se vaya y me quede medio triguito. Y varón esforzado y valiente. ¿Sabes? Cuando miro estas palabras y estas palabras que le dice Jehová, el ángel de Jehová a Gedeón, varón esforzado, del griego, del hebreo es la palabra hitbor. Y lo que le está diciendo el ángel a Gedeón, está diciendo: Gedeón, tú eres una persona poderosa, fuerte, y eres un varón de guerra. Eso es lo que le está diciendo, con la palabra esforzado. Tú eres una persona fuerte, valiente y un varón de guerra. Y él trillando allá, tirando su trigo escondido. Escondidito para que no lo vieran los madianitas, ni los amalecitas, ni los de Oriente. Estaba allá. Ahí. Valiente. Viene de la palabra Jail, con una K adelante. Jail, que significa fortaleza, virtud, ejército, capaz y robusto. Uy, esas son una de las pocas definiciones. ¿Sabes? Dios necesita personas esforzadas y valientes. Dios las necesita. Dios necesita de esas personas. Y cuando tú escuches que Dios te está llamando como esforzado, no significa que eres el incansable, que mejor dicho, estás a primera hora. Significa que tú eres poderoso, que tú vales mucho, que tú eres una persona muy fuerte, que no te dejas mover tan fácilmente. Y cuando el ángel le dice esto, ¿sabe lo que dice Gedeón? Mire, nuestros padres han hablado de un Dios maravilloso, de un Dios que, mejor dicho, es lo último en Guaracha. Es como, no sé, al que le gustan los carros, el último modelo. Al que le gustan los videojuegos, es el último videojuego que sacaron. Lo último, lo mejor. Al que le gusta el celular es... Pero, ¿sabes? Él andaba con una panelita. Él pensaba que andaba con una panelita, un Nokia 1100. Y yo valiente y los otros sí con tremendos celulares. ¿Sí? Nosotros escuchamos que en nuestro pasado había un Dios que destruía y era nuestro Dios. Pero aquí estamos escondidos, atemorizados. No tenemos, nos da miedo salir, porque en cualquier momento pasan y nos destruyen. Nos destruyen totalmente. Y si nosotros escuchamos de ese Dios, y cuando le dices que tú eres, dice, ay, pero a ver, analicemos mi vida, dijo Gedeón. Yo soy el menor de todos mis hermanos, y la herencia va para el mayor, para el primogénito. Aparte de eso, soy pobre. Soy pobre. Verso 13 lo va a decir. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevino sobre mí este mal? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas? Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas.
¿no te envío yo? Entonces, sí, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Dónde están las excusas cuando Dios manda a alguien? Siempre aparece una muy buena excusa. Señor, es que yo no tengo palabra. Es que la tentación me deja ganar fácilmente. Es que yo no soy el capacitado. Yo veo a otros más grandes, más fuertes. ¿Por qué a mí? Eso dijo Gedeón. Además, yo soy pobre. ¿Tú sabes lo que era ser pobre en Israel? Era una maldición. Porque significaba que Dios no los estaba prosperando, que Dios no estaba con ellos. Tener falta de recursos en Israel era una maldición. Yo soy pobre. Y lo dice en esos términos. Yo no estoy en la capacidad que otro tiene. Yo no la tengo. Prácticamente Dios se ha olvidado de mí y de mi familia. Porque soy pobre. Ser pobre no era solamente no tener casa, ¿no? En ese momento no. Ser pobre para los israelitas era una maldición. Era algo que no se podía contener. No, eso no podía. Y él dijo: yo soy pobre. ¿Cuál es tu excusa? Y vuelvo y digo: ¿cuál es tu excusa? Por no seguir a Dios o por no hacer el llamado de Dios. Esas eran las excusas de Gedeón. Mis excusas durante muchos años fue: ahí está mi hermano mayor, él sí sabe. Esa fue mi excusa. Ahí está mi hermano mayor, él sí sabe mucho. Él sí ve el respaldo de Dios. Esas fueron mis excusas. Señor, es que yo ya tengo una familia. Y vivir de la iglesia, uy, Señor, yo conozco eso. Ay, esas eran mis excusas. Señor, pero ¿cómo voy a ir a guiar una iglesia cuando hay tantos capacitados? Yo voy, ministro, estoy ahí, estoy un momentico. Pero para dirigir una iglesia no. Y me llenaba de excusas a cada momento. Y lo más bueno era que yo me las creía. Que yo me creía mis propias excusas. Hasta que el día que el Señor llegó y me dijo: no, no des más excusas. Ya no tienes que dar excusas. Ya lo que tienes que hacer es actuar. ¿Te falta entendimiento? Me mandó a capacitar. ¿Te falta conocimiento? Me mandó a conocer más de Él. Pero lo que no me puede mandar es el tiempo que yo dedique a Él. Porque eso sí ya depende de mí, de mi vida y de mi integridad, de mi trabajo que yo quiera hacer. Eso ya Él no lo hace, ya es mi compromiso. Pero entonces Gedeón llegó y dijo: yo soy pobre y soy el menor. Tome al mayorcito, es que ese sí está más grande. ¿Y sabe cuál fue la primera tarea que Dios le dijo a Gedeón que hiciera? Usted va a ir, se va a entrar y tendrá que destruir 2 estatuas de dioses. Uno, el de Baal, y otro, el de Acera. Y no se metió al campamento enemigo, sino está hablando de su propia nación, de su propia tierra. El Baal, Dios Baal, era el dios de la fertilidad. Imagínense en esto: usted me va a destruir al Dios en el cual las cosechas me van a dar para comer. Usted va a destruir al Dios el cual las cosechas me van a producir. Estamos rodeados de enemigos que destruyen nuestras cosechas y de parte usted va a destruir el Dios que produce esa fertilidad. O sea, no va a ser nada agradable. Ahora, Acera era una diosa que se colocaba en medio del bosque y que significaba la fecundidad.
engrandecer el pueblo. Y recuerde que tú como familia, si no producías hijos, pues no eras un buen cristiano, no eras un buen israelita. Tenías que producir familia, tenías que tener no un hijo ni dos hijos, sino tenías que tener muchos hijos, muchísimos hijos. La posición que colocó Jehová a Gedeón fue: aquí tú tendrás que mostrar que realmente vas a ser ese hombre fuerte y valiente. Tú tendrás que hacerlo. Yo no te voy a dirigir, yo no te voy a transportar, teletransportar allá. Yo no voy a llevarte al frente de la estatua. Yo te voy a librar. Pero tú tendrás que moverte, tú tendrás que ejecutarte, tú tendrás que hacer esa labor. Llevarás mi respaldo, pero tú lo tendrás que mover. Y es algo que para una persona que sufre de autoestima y de valor, es algo muy fuerte. Es algo que lo mueve, que lo insta a pensar de pronto muchas veces: ¿será que sí? ¿Será que no? Porque es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Señor, yo no. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo? ¿O envíe otro? Porque es que la autoestima, cuando una persona no se tiene autoestima, todo el mundo lo pisotea. Todo el mundo habla de él. ¿Y sabes cuál es el problema de falta de autoestima? Que uno se las cree. Oiga, está malo si tengo problemas en mi casa. Eso, venga, vamos y nos vamos por allí. Fresco. Reunámonos los amigos y hagamos parranda y festechón, porque usted tiene problemas en su casa. Y la solución es llegar mal a la casa, peor. Por un momento, mientras la borrachera, mientras está con tus amigos, está la solución. Pero cuando se acaba el guayabo, te darás cuenta de dos cosas: que los problemas sigues y que tú ya no tienes plata en el bolsillo. Ya se acabó, ya se acabó. Ahí. Y cuando tú tienes falta de carácter, te dejas mover. Te dejas mover de lo que otros dicen. Es algo que yo veo en un liderazgo, en el liderazgo de Gedeón, el comienzo del llamado, que no era la persona más adecuada para hacer el trabajo. No. ¿Por qué no lo hizo el profeta que anunció? Él sí estaba con Jehová. Él sí estaba con Jehová. ¿Por qué no lo hizo otra persona? ¿Por qué mandaron una persona tan insegura para hacer la obra? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él tendría que depender 100% de Jehová, no de sus fuerzas. Porque él tenía que ser capacitado en todo momento. Y es ahí, en ese momento, cuando vemos que el hecho de destruir esas dos estatuas era destruir la grandeza de su Dios. Ocurre una cosa que va a pasar. El verso 28, los voy a trasladar al verso 28, 29 y 30 de Gedeón. Y este pequeño barrido que estamos haciendo de esta historia nos va a dejar una gran enseñanza. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. En un tiempo yo pensé que la imagen de Acera era que la estatua de Baal era de cera. Y no, Acera era otra diosa, es otra diosa. Que no les pase lo que a mí me pasó una vez. Entonces la estatua de Acera estaba derribada y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto para el altar edificado. Y le dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás:
saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondiendo a todos, ponle cuidado lo que respondió Joás. Y Joás respondiendo a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su cabeza? Cualquiera que contiende por él, que muera en esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que lo derribó. En otras palabras, ustedes se preocupan por una estatua que cayó. ¿Acaso no es su Dios era la estatua? ¿Tan limitado tienen a su Dios? Porque es que si Él es un Dios, que Él mismo se defienda. Que Él mismo se defienda. Esas fueron las palabras que el padre de Gedeón le dijo al pueblo. ¿Acaso es que ustedes están hablando por un Dios, por alguien que puede hacer cosas que ustedes no hacen? ¿Acaso un humano puede presentar, un humano normal, puede presentarse delante de un Dios y hacerle algo sabiendo que Él es supuestamente sobrenatural? Es el Dios de la fertilidad. Es el Dios, es la diosa de la fecundidad. ¿Acaso ellos no pueden levantar un ejército para destruirlo? ¿O necesita de ustedes para que se defienda? Wow. Los de Baal, los que estaban en la defensa de Baal, no pudieron contestar y dijeron, pues que Jehová también lo juzgue y nosotros lo vamos a matar, porque ellos saben que Jehová sí juzga. El hablar contra el Dios de los dioses trae consecuencia y es algo que ningún otro Dios puede hacer. Llegará a tratar de imitarlo, pero no lo puede hacer. Hace pocos días hubo una entrevista de un diputado turco, el cual en medio de en medio de las palabras que él estaba diciendo, se llamaba Hasan Bitmex, maldijo al pueblo de Israel, lo maldijo directamente. Es un diputado turco. Cuando terminó de hablar, en ese momento murió. No estamos hablando del siglo V ni del siglo IV antes de Cristo. No estamos hablando de la colonia, estamos hablando del año 2023. Este mismo año pasó alrededor de un mes, mes y medio, 2 meses por mucho. Murió. ¿Por qué? Porque habló en contra. Y nuestro Dios sí se defiende. Mi Dios me defiende. Mi Dios defiende mi causa. Mi Dios defiende la causa de Israel. Gústele o no le guste, esté de acuerdo o no, Él la defiende. Él defiende a su pueblo. Él lo defiende. Él no es como Baal, porque Baal no pudo hacer nada contra Gedeón, porque Gedeón lo hizo por ordenanzas de Jehová, porque tú serás un hombre fuerte y esforzado, porque tú serás un hombre valiente y esforzado. Y la valentía y las fuerzas solamente provienen de Dios. Él le dijo, destrúyeme esas estatuas. Él las destruyó. Y los hombres que se levantan públicamente a maldecir a Israel, mueren totalmente. Es aquí cuando uno tiene que tener un pequeño sentido de lógica o sentido común y tener en cuenta que muchos siervos son siervos del Dios Altísimo, son siervos del nuevo pacto mediante Cristo Jesús. Y que a veces nuestra boca al abrirla rápidamente, lo que nos va a traer es maldición en nuestras vidas. Eso es lo que produce el hablar rápidamente. Gedeón era un hombre común y corriente. Y Gedeón tenía muchos temores. Durante muchas veces llegó y le dijo, Señor,
si realmente eres tú, que pase esto o que pase aquello. Porque es que, uy, no, yo cómo me voy a hacer, ¿sabes por qué? Porque no tenía seguridad. ¿Por qué una persona como, miremos un hombre elocuente de la Biblia como fue Eliseo? ¿Por qué Eliseo no tenía tanta inseguridad de lo que Dios hacía, de lo que Dios le decía? Simplemente porque su vida fue educada para el servicio de Dios. Porque un Samuel estaba tan seguro de oír la voz. Porque toda su vida le fue escrito, le fue dicho del propósito que Dios tenía en su vida, su trayectoria. Por eso mismo, Gedeón no, Gedeón le tocaba esconderse, Gedeón le tocaba humillarse muchas veces. ¿Cómo ha sido tu vida en el transcurso que tú llevas? De pronto, en ocasiones te has sentido que el decir de los demás tiene más valor de lo que Dios ha prometido en ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué a mí me puede entrar más un chisme que es mentira que la palabra que Dios con que me dice, haz lo que yo estoy contigo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque durante mucho tiempo te has alimentado del que dirán, de temores. Porque durante mucho tiempo, ya llevas un tiempo alimentándote de solamente lo que dicen las gentes a su alrededor, mas no te has alimentado de lo que es la palabra de Dios. Si ustedes miran el tablero, hay cuatro palabras claves que este jueves se explicaron, pero así fácilmente le voy a decir. Nosotros queremos siempre ser esos hombres de siembra, pero no queremos andar con la oración. Nosotros queremos ser esos hombres de siembra, pero no queremos purificar ni ser ejemplo. Nosotros queremos ser esa iglesia que sea grande, pero nos olvidamos de la palabra de Dios. Todo es un seguimiento y son herramientas que Dios nos da. ¿Para qué? Para hacer crecer la obra de Dios. A Gedeón también se la dio. Gedeón también las tenía, porque él tuvo que cambiar su temor, su autoestima y decir, Señor, yo sí puedo, yo sí lo puedo hacer, porque no voy a ser yo, sino vas a ser tú en mí. Y él dijo, Señor, ¿seré yo capaz? ¿Acaso yo voy a ser capaz? Si tú vas conmigo, sí vas a ser capaz. Si tú estás conmigo, sí eres capaz. No vas a escuchar murmuraciones de los otros. No. Yo a veces me pongo a pensar y es como la primera vez que de pronto me dieron la oportunidad de tomar el púlpito y les he dicho, he cometido muchos errores doctrinales en diciendo y hablando, pero es que eso me enseña a mí. Y el primer día que tomé la palabra de Dios, a mí me temblaron las piernas. Y di la palabra y prácticamente me quedé quieto esperando a ver qué te decían. Yo creo que a Gedeón le pasó lo mismo. Cortó esas dos estatuas y se fue a esconder en su cueva, en su caverna, a ver qué pasaba. Y cuando veía todo ese pueblo que venía contra él, ay, ahora sí se enojaron estos. Ahora sí me van a matar. Pero sabes, Dios había colocado a alguien que lo iba a defender. Y Dios colocó algo que es que cada Dios se defienda. ¿Acaso no son dioses? Que cada Dios se defienda. Gedeón libertó a un pueblo y se enfrentó a un ejército de más de 100,000 hombres con un ejército de 300 hombres. No había forma de ganar. Pero ¿sabes qué? Él lo hizo porque la palabra de Dios lo había ordenado. Por eso mismo lo hizo. Invitamos al Ministerio de Alabanza que nos acompañe en este momento. Y yo quiero
que mires algo, mis queridos hermanos. Durante muchas veces o muchas ocasiones pudimos haber colocado peros en la vida o en nuestras decisiones. Durante muchas ocasiones